Tengo un anuncio. Hable o calle para siempre hoy. ¿Alguien sabe de quién son estos lentes? ¿De Luisa? No, a mí no me van y no veo nada. Oh, si los viera estarían buenos, me los quedo, pero hable o calle para siempre. Le damos a Luisa, si no, los llevaremos a algún lado, para que no queden en la vuelta. Aquí, de alguien tienen que ser. Antes de empezar la clase, ¿eh? Bueno, Babi se va a encargar de ver eso ahí después. Bueno, solamente nomás quiero dedicar un momento para agradecer a cada uno que tuvo parte en la escuelita de vacaciones. Gracias al Señor por lo que Él pudo hacer, tanto el día viernes como el día sábado. Gracias por todos esos niños que han podido venir a escuchar la palabra y sin lugar a duda ahora se genera esa carga, pero también esa paz de saber que la iglesia hizo lo que tuvo que hacer en lo que respecta al evangelismo. Sembramos la palabra, sembramos la semilla, ¿no? Ahora orar que el Señor pueda dar su fruto en los corazones de esos niños que han escuchado y esos adultos también que han podido escuchar la palabra. Así que bueno, orar, que el Señor ahora nos dé sabiduría como poder seguir trabajando esos terrenos ahí para poder alcanzar a los niños con el Evangelio. Eso tampoco me viene a la mente, ¿no? De tampoco pensar, bueno, ya como iglesia hicimos lo que teníamos que hacer, ya predicamos la palabra, ya compartimos una actividad que hemos hecho, sino eso es solamente una parte como iglesia, pero como creyentes recuerden que somos llamados a cumplir la gran comisión, cada uno también en lo personal, ¿no? Compartir la palabra, como decía el apóstol Pablo, a tiempo y afuera de tiempo. Cada vez que se nos presente oportunidad, podamos compartir el Evangelio con otras personas, escuchar y hablar de las cosas del Señor. Así que gracias a cada uno por lo que ha servido al Señor. Hoy vamos a hablar en el culto, en el tiempo de la predicación, no el servicio al Señor, ¿no? Así que damos gracias por eso. Vamos a orar y luego ya vamos a comenzar con la clase número 7 para terminarla hoy acerca del temor al Señor. Así que vamos a encomendarnos en esta mañana a Dios. Oramos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, una vez más por esta mañana y tus misericordias renovadas en nuestras vidas. Como dijo el salmista, Padre, no queremos olvidar ninguno de tus beneficios. Tú eres quien perdona todas nuestras iniquidades. Y aún en esta mañana, Señor, no ha pasado ningún pensamiento por nuestra mente, por nuestro corazón, que tú no lo hayas visto. Y por eso queremos ahora presentarnos delante de tu palabra con una limpia conciencia. Por eso pedimos, Señor, que tú quites todo pensamiento que no tenga nada que ver con tu voluntad, que no tenga nada que ver con tu reino, con el avance hacia la madurez que tú quieres llevarnos a cada uno y a la iglesia. Permite, Señor, que los afanes de este mundo no sean ahora atractivos más que la persona del Señor. Por eso pedimos que tú nos libres de este temor al mundo y sus deseos y que podamos crecer en el temor a Jehová. Padre, te agradecemos también y te alabamos por lo que hemos podido ser testigos estos 2 días acerca de tu gracia. Gracias, Padre, porque tú respondes la oración del justo y tú nos has mostrado, Señor, que eres un Dios que siempre gana. Nos has mostrado, Señor, a través de la historia que eres un Dios compasivo con las personas, grande en misericordia y lento para la ira, eres paciente. Y oramos, Señor, por toda la gente de ese barrio, en ese círculo allí, en el barrio Sarabia. Oramos por todos esos niños que han venido. Oramos por sus almas, Señor, que tú tengas compasión, que tú puedas alcanzarlos, Señor, y atraerlos hacia ti, Señor, con cuerdas de amor, como dice tu palabra, y que los niños puedan llegar a conocer el Evangelio, esta generación venidera, que se levante, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Tú eres soberano
Señor, en la salvación. Sabemos que la salvación es de Jehová. Y oramos, Señor, con gratitud por lo que ya has hecho, habernos usado en pequeña forma y manera. Oramos, Señor, por frutos ahora, que tú puedas obrar en esas tierras y mostrarnos, Señor, tu gracia. Pedimos ahora tu bendición para la clase. Danos un buen culto hoy, Señor, también, que hoy podamos, Padre, celebrar la mesa del Señor con alegría, con gozo, de saber que solamente, Padre, podemos hacer esto por tu gracia. Y pedimos, Padre, que no tomemos la gracia del Señor en vano. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hoy cerrar con esta parte del capítulo que empezamos la semana pasada, es cómo empezamos a crecer en el temor del Señor. Y recuerden el principio que estamos viendo, ¿no? Estamos bajo la ruta del principio número 4, que es entendiendo el temor del Señor. Cuando una persona crece en el temor al Señor, más se aparta del temor al hombre. Cuanto más crecemos en el temor a Dios, más nos apartamos del temor al hombre. Y viceversa puede pasar también. Cuanto más temor al hombre tengo, menos temor a Dios voy a tener. Entonces hemos empezado la semana pasada a mirar en qué consistía el temor a Dios, el temor al Señor, y habíamos visto un poquito la belleza del temor del Señor, lo que en la Biblia contemplamos como el temor, cómo eso nos atrae, cómo eso nos va llevando a crecer en el conocimiento de Dios. Y hemos visto las preguntas que Dios le hizo a Job. ¿Se acuerdan? Habíamos empezado a ver de que Job pensaba que él conocía al Señor, pero después cuando tuvo un momento de aflicción, cuando tuvo un momento de prueba, no mostraba que conocía completamente y tenía que seguir creciendo en el temor del Señor. Bueno, hoy vamos a ver un poco cómo una persona crece en el temor al Señor y todo comienza con el Evangelio. Todo comienza con el Evangelio. Siempre tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Para poder crecer y conocer a Dios, debo entender el Evangelio. Debo abrazar el Evangelio. Y eso también va a ir unido con el sermón más tarde, en cuanto a la comprensión del Evangelio. Pero vamos a ver específicamente cómo una persona conoció el Evangelio y cómo fue creciendo en el temor a Dios en el Evangelio. Y vamos a ver algunos ejemplos, pero vamos a empezar primeramente con el profeta Isaías. Vamos a ver el temor del Señor cara a cara. El temor del Señor cara a cara. Cómo uno crece en el temor del Señor cuando uno se expone cara a cara frente a Dios. No, porque a veces, como les digo, nosotros cuando tenemos temor al hombre, una de las maneras de mostrar manifestación al temor al hombre es que huimos. No queremos confrontar. Cuando hay un problema y tenemos que confrontar con la verdad de Dios, temor al hombre es huir, escapar. No quiero tener un problema con cierta persona, entonces lo más fácil muchas veces es que escapar. Bueno, vamos a ver cómo Isaías conoce al Señor, ¿verdad? Y él tenía que cumplir una misión, predicar la palabra. Y tenía que ir frente a personas que iban a ser difíciles de enfrentar. Pero quiero que noten específicamente, vamos a leer primero el versículo 9 al versículo 14, para ver qué clase de mensaje él recibe, y en base a eso él podría haber tomado una decisión, o encarar o escapar. Entonces, ustedes sigan con su vista, tengan su Biblia ahí. Yo voy a leer versículo 9 en adelante. Capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 9 al 14. Este pasaje ya lo prediqué hace unos meses atrás. Isaías capítulo 6, versículo 9 al 14. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos
y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se arrepienta y sea curado. Entonces dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente, y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres, y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una 10ª parte en ella, y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. Si nosotros vemos la parte principal de lo que es este texto, del versículo 9 al 14, antes de entrar al llamado de Isaías, vemos que Dios le dice a Isaías qué clase de mensaje tiene que predicar. ¿Qué clase de mensaje él tiene que compartir con la gente? Sin lugar a dudas, cuando uno mira este texto, ve que hay oportunidades para temer más al hombre que a Dios. Hay más oportunidades para tenerle temor a las personas que tenerle temor a Dios. Dios viene y le dice, anda, hablales a este pueblo que escuchen, pero que no entiendan. Muchas veces cuando nosotros vamos y tenemos que hablar con las personas, la primera reacción es, ay, se me van a ofender por la verdad que les tengo que decir. No les va a caer bien la verdad de Dios, no les va a caer bien, no les va a gustar. No les va a gustar que yo le tenga que decir a estas personas lo que Dios piensa acerca de la condición del corazón humano. Y déjeme decirle, la podemos adornar de la mejor manera. Podemos hablar en amor, como dice la palabra del Señor, podemos ir con tacto, ¿verdad? De acuerdo a la condición de la persona, podemos hacer lo mejor posible. Pero ¿saben qué? La verdad de Dios ofende al corazón humano. Y si nosotros entramos en los zapatos de Isaías, vemos que él dice en el versículo 11, ¿hasta cuándo yo tengo que hacer esta labor? ¿Hasta cuándo? Entonces fíjense que en el día cotidiano de cada uno, cuando uno quiere hacer o debe hacer lo que Dios dice, hay muchas más oportunidades para temer al hombre que temerle a Dios. Nosotros sabemos cada día lo que tenemos que hacer en la palabra de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer. O estamos aprendiendo a saber lo que tenemos que hacer. Pero se presentan situaciones en nuestra vida cotidiana en el cual se nos pone bajo presión y ahí es la gran pregunta. ¿A quién vamos a temer? Esto, en la vida del profeta, hacía esencial que él tuviera un temor al Señor marcado dentro de su corazón. Para él poder enfrentar las circunstancias diarias en su vida y no temer a la gente, necesitaba Isaías tener el temor al Señor grabado al corazón, grabado a fuego. ¿Y por qué decimos esto? Porque miren con quién se iba a tener que enfrentar. El rey Usías. Empecemos a mirar el capítulo 1. El versículo 1, porque ahí es el contexto de por qué Isaías se le da esta misión y por qué debe crecer en el temor al Señor Isaías. ¿Por qué debe tener el Evangelio afirmado y arraigado en su corazón? ¿Por qué? Noten, dice, en el año de la muerte del rey Usías. No es un detalle mínimo lo que la Escritura nos presenta. Es un momento crítico en la situación de Israel. Es un momento difícil para la vida de un pueblo a la cual ahora este profeta tiene que ir y confrontar. Es un momento difícil y uno pensaría, bueno, ¿quién es el rey Usías? ¿Quién es? Bueno, en el momento de su muerte, vamos a ver ahora en un momento más, pero era un tiempo de duelo. Era un tiempo de duelo. La gente lo que menos quería era escuchar a un profeta que venga y le diga, se tienen que arrepentir. Y uno pensaría, bueno, pastor, pero hay que entender los momentos de la gente. No todas las personas están en la misma situación. Sí, pero ustedes van a ver en un momento más cómo Isaías aborda esa situación
Pero uno tiene que tener discernimiento en la condición del corazón de las personas, en qué momento están, pero uno tiene que ser más consciente aún de la condición del corazón de las personas, cómo están las personas en su corazón delante de los ojos de Dios. Y dice, en el año de la muerte, ¿qué pasó con este rey? Acompáñenme a Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, el 26:5. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 26, el versículo 5. Vamos a leer un poquito ahí quién era este hombre, el reinado de Usías. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 5 para entender quién fue este rey y qué pasó cuando se murió y por qué justo Dios ahí viene al profeta con el evangelio. Por eso digo que a veces nosotros leemos la palabra y no nos percatamos de los detalles puntuales que tiene, que nos ayudan a ver por qué debo hacer lo que debo hacer, por qué Dios está pidiendo esto. Hay una razón de fondo. La razón es, Isaías, no le tengas temor a la gente. Isaías, tenele temor al Señor. Y la persona que teme al Señor, recalco, este es el principio, la persona que teme al Señor no le teme a nadie. La persona que teme al Señor no le teme a nadie. Y eso es muy importante poder comprenderlo. Y dice ahí, dice, y todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años cuando este rey empieza a ser rey, ¿no? Y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías, y él edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Recuerden, la situación de Israel es compleja. Israel ahora como país, en este contexto acá, está dividido. El reino del norte, el reino del sur. No es un país unificado. Hay un reino del norte, hay un reino del sur. Y está aquí, dice, Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías se había hecho. Noten, empezó bien. Un rey que empezó bien. Muy factiblemente, sus enseñanzas las recibió de sus padres. La Biblia no nos dice esto, pero vemos que alguien le tuvo que enseñar a este rey a cómo vivir, por así decirlo, un cristianismo. Dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre había hecho. Aparentemente su padre, el rey anterior, era un hombre recto también, que había hecho las cosas bien ante el Señor. Mucho para decir en cuanto a eso, la paternidad, lo vamos a dejar ahí para que nosotros pensemos en eso después. Dice versículo 5, y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios ¿qué? Lo prosperó. ¿Ven? Es un rey que está buscando a Dios, está buscando hacer las cosas, parece que teme a Dios y Dios lo está bendiciendo. Versículo 6. Salió y peleó contra los filisteos y derribó la muralla de Gad, la muralla de Jabnía y la muralla de Asdod. Además edificó ciudades en la región de Asdod y de los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes. Fíjense, ¿no? Hoy el problema que tenemos en el Medio Oriente, que habitaba en Gurbaal, y contra los meunitas. Los amonitas pagaron tributo a Usías y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Dios empezó a bendecir a este hombre. ¿Por qué? Porque estaba haciendo las cosas bien. Pero, miren lo que dice versículo 16. Pero, ¿cómo empieza el versículo 16? Pero, ¿ven? No todo lo que brilla es oro. Puede haber momentos en nuestra vida donde parece que todo está bien, pero después cuando el Señor empieza a bendecirnos,
Es como dice la Escritura, Dios, manténme del pan necesario, no sea que ¿qué? Te niegue, saciado te niegue. Y es muy factible que muchas veces pasa eso. Cuando Dios empieza a bendecir nuestras vidas y las cosas nos empiezan a ir bien, es cuando más rápido nos olvidamos de Dios. Pero cuando las cosas no van bien, es cuando más buscamos a Dios. Es como ese péndulo en nuestra vida muchas veces. Y ahí la Escritura nos confronta. ¿No? Cuando las cosas no me van bien, ¿cuál es mi motivación para buscar a Dios? ¿Por qué quiero buscar a Dios? ¿A ver si Dios me echa una mano? ¿O busco a Dios para que me dé consuelo? O sea, buscar algo de parte de Dios. Buscar la mano de Dios y no buscar el corazón de Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Saben? Una persona puede buscar la mano de Dios, pero no quiere el corazón de Dios. Y eso es tremendo, porque eso fue lo que le pasó a Israel. En el libro de Oseas, la Escritura dice, me pidieron un rey y se los di. Pero así como se los di, se los quité en mi ira. Un predicador de antiguo dijo esto una vez. Es mejor tener el puño cerrado de Dios en amor por nuestras almas. Es mejor tener a veces el puño cerrado de Dios por amor a nuestras almas que tener la mano de Dios abierta y su corazón enojado contra nuestro orgullo. A veces nos porfiamos con Dios. ¿Por qué Dios no me da esto? ¿Por qué Dios me quita esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y fíjense, ¿no? Que Dios había prosperado a Uzías. Y dice, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor. Fue infiel al Señor. Entonces, por ende, ahora Dios lo remueve. Dios le trae una enfermedad al rey Uzías. No tenemos tiempo porque quiero abordar otras cosas, pero si ustedes siguen leyendo esto, le viene una enfermedad de lepra al rey. No hay vuelta atrás, dice. Desechado. Le di la oportunidad de seguirme, le di la oportunidad de hacer las cosas bien, tomó la decisión, se enorgulleció. Entonces ahora dice, en el día de la muerte, volviendo a Isaías, en el día de la muerte del rey Uzías, no, es ahí cuando Dios ahora se me presenta a mí que tengo que enfrentar a esta gente que no tiene un rey. Sin lugar a dudas, alguien dijo esto, esta era la escuela para aprender acerca del temor del Señor. Esta es la escuela para aprender el temor del Señor. El punto límite en la cual se iba a encontrar Isaías. El poder y juicio de Dios y el perdón tierno y amoroso. El punto quiebre para Isaías. El poder y el juicio de Dios por esta nación y el perdón tierno y amoroso. Como dice 1 Juan 9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Cómo responde Isaías a ese encuentro con el Señor? Mirando ahí la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, vemos cómo Él responde a este encuentro. Isaías capítulo 6, conocemos la historia. Ahí, bueno, ahora nos dice... El día del año de la muerte, ya sabemos cómo muere este rey, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos y los umbrales de la voz que clamaba. En la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿cuál es la expresión de una persona cuando se ve enfrentada a tremenda imagen como la que acabamos de ver? Ver a Dios. Fue una visión, o sea, fue una representación de lo que es Dios.
No pudo ver cara a cara a Dios porque si no hubiese muerto irrevisiblemente. Y la Biblia dice que nadie pudo ver cara a cara a Dios, sino Isaías vio la gloria de Dios. ¿Cuál fue su primera impresión a través de tanta majestad y santidad? ¿Cuál fue la expresión? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Así empieza el Evangelio. Dios se revela tal como es. Dios expone tal cual soy yo. Y es por eso que ahí hay que correr a Dios, no escapar de Dios. El Evangelio expone cómo es Dios y cómo soy yo. ¿Cuál es mi condición frente a este Dios 3 veces santo? ¿Qué dice él? ¡Ay de mí! Quiero que escuchen esto. Una de las bendiciones bien marcadas en el temor del Señor sobre nuestras vidas es que empezamos a pensar menos en nosotros mismos y empezamos a pensar más en la grandeza de Dios. Cuando una persona tiene la bendición de empezar a crecer en el temor de Jehová, empieza a pensar cada vez menos en sí misma y piensa cada vez más en la grandeza de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque miren cómo él dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto ¿a quién? Al Rey, al Señor de los ejércitos. Él confiesa su necesidad de corazón, pero él ahora empieza a crecer en el temor al Señor porque ve a Dios como realmente es. Dios es Rey. Dios es el Rey que está sentado en su trono, el Señor de los ejércitos. Cuando el corazón está lleno de la grandeza de Dios, no queda espacio para decir qué pensará la gente de mí. Cuando el corazón está lleno de la grandeza de Dios, no encuentra huecos de temor a pensar, ¿qué va a pensar la gente de mí? Ahora tengo que ir a hablarles y ¿qué van a pensar de mí? ¿Se ofenderán? Isaías primero necesitó el Evangelio, necesitó ser confrontado con la verdad del Evangelio. Conocer a Dios es el primer paso para salir del temor al hombre. Muchas veces en nuestra vida nosotros no queremos abordar situaciones con los hombres. Tenemos temor. Nos van a dejar de hablar. ¿Qué van a pensar? Su estima de nuestras vidas, lo que puedan llegar a pensar, nos va a afectar. Y nos terminamos olvidando de la grandeza del Señor. Conocer a Dios es el primer paso para salir del temor al hombre. Quiero que lean conmigo Isaías 40, porque este es el primer paso para conocer al Señor, un encuentro cara a cara con Dios, un encuentro cara a cara con Dios en su palabra. Isaías 40, 11. Dice, como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Estaba leyendo lo que el autor de nuestro libro que estamos estudiando mencionaba sobre este texto, y él decía, qué bendición es crecer en el temor del Señor, aun cuando muchas veces somos oprimidos por nuestros jefes, somos oprimidos por nuestros enemigos o hasta por nuestros propios cónyuges. Dios nos va a librar de todo esto.
Fíjense, ¿no?, que las luchas que muchas veces tenemos que lidiar con personas, la lucha diaria de tener que lidiar con situaciones difíciles en este mundo, ¿verdad? Aún la Escritura dice que el Señor a los suyos, a los que crecen en el temor, los va a recoger sobre sus brazos y los va a apacentar, los va a cuidar, los va a proteger. ¿Por qué? Porque eso lo hizo con Isaías. Él tuvo que enfrentarse con gente que fue difícil, en un momento difícil, gente difícil en un momento difícil, pero él tenía temor a Dios. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro cara a cara. Cuando estamos llenos de la grandeza de Dios, no hay lugar para el temor al hombre. ¿Cómo una persona se llena de la grandeza de Dios? Conociendo a Dios como es Él. ¿Cómo una persona conoce cómo Dios es? A través de su palabra. El temor del Señor, dice la Escritura, es el principio de la sabiduría. Es el principio de la sabiduría. El practicar lo que la Escritura nos pide es el principio del temor al Señor. Entonces vemos ahí, ¿no?, cuando el temor del Señor madura en nuestra vida, dice el autor, cuando el temor del Señor madura en nuestra vida, Cristo llega a ser irresistible. No me resisto más. Cristo llega a ser irresistible. Cuando el temor del Señor madura en mi vida, Cristo es irresistible. Me caigo rendido a sus pies. Cristo es irresistible. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que no tengo a quién acudir, no tengo a otro a quien correr, es solamente el Señor, que puede sostenerme, como dice aquí, como pastor apacienta su rebaño, en su brazo va a recoger al cordero y en su pecho lo va a llevar. Cerca del Señor podemos estar seguros. Fuera de Él, no. Isaías lo comprendió. Ahora, miren cómo el paso del Evangelio continúa en esto, ¿no? Y vamos a ir apurando con algunas cosas, voy a mencionar algunos puntos. El temor del Señor y la ira de Dios. El temor del Señor y la ira de Dios. Y estoy hablando de cómo una persona crece, conociendo y entendiendo el Evangelio. Primero, un encuentro con Dios, como lo tuvo Isaías, cara a cara. Lo segundo, es importante entender la ira de Dios. El temor y la ira de Dios. El temor al Señor y la ira de Dios. Romanos capítulo 2. Alguien que busque, por favor, Mateo 7:19 y otro que busque Juan 13:18. Vamos a mencionar algunas cosas. Romanos 2:5. Otro que busque Mateo 7:19 y otro que busque Juan 13:18. El temor al Señor y la ira de Dios. ¿Qué dice Romanos 2, versículo 5? Pero por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesoran para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Miren si no hay razones, ahí estaré más. Miren si no hay razones en esta mañana para no tener temor a Dios. Miren si no hay razones en esta mañana para no tener temor al Señor. Dice, pero por causa, hablando a los incrédulos. Por eso digo que para conocer al Señor, para tener el temor del Señor, hay que conocer el Evangelio. Una persona que no ha recibido el Evangelio, una persona que no es salva, no es convertida, está en este versículo 5. Y se los voy a decir con amor, pero se los debo decir como dice la palabra del Señor. Si tú no estás en Cristo en esta mañana, estás en el versículo 5. El versículo 5 dice, pero por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido. Arrepentimiento es un cambio de dirección, es ponerse de acuerdo con Dios y decir lo que dijo Isaías, ¡ay de mí! Y entender la grandeza de Dios, que con Dios no se juega. Él es el Dios soberano, quien es el dueño de nuestra vida, quien es el creador de nuestra vida, que nos ha creado con un propósito para que le adoremos, vivamos para su gloria, pero entendamos que el pecado, la terquedad de nuestro corazón no arrepentido, dice, estamos acumulando ira para el día de la ira. En otras palabras,
Si tú todavía no te has arrepentido y has venido a Cristo, el texto está diciendo esto. Es como esa botella que se está acumulando. La ira de Dios está contenida como en un frasco. Dice, acumulas para ti ira. ¿Para cuándo? El día del juicio. Es como ese tanque, esa botella, imagínalo como quieras, y Dios está poniendo ahí la temperatura. Y dice, le estoy dando tiempo. Les estoy dando tiempo. Mientras que este corazón terco y no arrepentido, no se arrepiente, se va llenando. Va a llegar un momento en que esa botella se va a cortar el cordón, o como dice mejor bíblicamente Eclesiastés, se va a cortar el cordén, se va a cortar la cadena de plata. Y ahí el hombre, como dice aquí, dice, está acumulando ira en el día del juicio y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios va a hacer un juicio justo ese día. Dios va a poner todas las obras del hombre y va a decir, por tu corazón terco y no arrepentido, ahora vengamos a cuenta. El temor al Señor y la ira de Dios. ¿Qué dice Mateo 7:19? ¿Qué dice Mateo? Todo árbol que nos da buen fruto es cortado y echado al fuego. Está haciendo una ilustración, una metáfora. Hoy lo vamos a ver en la predicación de Hebreos capítulo 6. La vida de una persona se representa por un árbol. La vida de una persona en la Biblia está representada como un árbol. Jeremías capítulo 17 habla acerca de un árbol espinoso, un árbol como un cactus, con espinas, y un árbol fructífero. Y dice, todo árbol que no produce un buen fruto, ese árbol es cortado y es echado. Más abajo de esa ilustración está hablando acerca de lo que Dios hará con las personas que no se han arrepentido. Ahora yo pongo en balanza, ¿no? Digo, comparado esto que estamos leyendo en la palabra de Dios con lo que un hombre me pueda decir, ¿tanto me puede afectar? ¿Tanto puede afectarme el temor al hombre versus el temor a Dios? ¿Tanto puede afectarme lo que una persona pueda llegar a pensar de mí versus el temor a Dios? Fíjense cómo cuanto más conocemos a Dios, más crecemos en su temor, menos tememos a la gente. Menos tememos a la gente. El temor a la ira de Dios. ¿Qué dice Juan 3:18? El último versículo, Juan 3:18. 3:18. No estoy hablando de todos ustedes. No sé quiénes son los que he escogido, pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que come conmigo se ha vuelto contra mí. ¿Quién está hablando ahí? ¿Qué está hablando el texto? Si nosotros miramos Juan 3:18, perdón, dice, el que cree, Juan 3:18 dice esto, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Ven? Muchas personas dicen, yo creo en Dios. Si yo les pregunto a ustedes, levanten la mano, ¿quién cree en Dios? Creo que, a ver, hagámoslo, ¿quién cree en Dios? Todos levantan la mano, ¿ven? Pero tienen temor a que si no levantan la mano, ¿qué va a pensar el pastor de mí? El pastor va a venir y me va a preguntar después, ¿por qué no levanté la mano? Si estamos en la casa del Señor es porque creemos en Él. Sigamos leyendo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio. La luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran, ¿qué? Malas. Creer va de la mano ¿con qué? ¿Con qué? Como un resultado de que hubo un cambio. Entonces, muchas personas dicen, yo creo en Dios, pero no creo a lo que Dios dice en su palabra. Esa es la diferencia. Creo que hay un Dios, pero no creo a lo que Dios dice en su palabra. Arrepiéntete y sígueme. Cristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, clave fundamental, del costo del discipulado, el costo de seguir a Cristo es tomar la cruz, decir no a tus deseos, no a tu orgullo, no a ti mismo y seguir a quién? Al Señor. Seguir al Señor. Ese es el costo. Entonces, el temor a la ira de Dios. El que no cree, dice, es condenado. El temor del Señor y el asombro. El temor del Señor y el asombro. Fíjense, ¿no? Cómo Isaías fue creciendo en esto, cara a cara con Dios. Entendió la ira de Dios. Ay de mí, soy un hombre muerto. He visto al Dios santo. Creo en el Señor. Pero ahora el temor del Señor y el asombro. ¿Cómo una persona crece en este temor? Asombrándose por Dios. Asombrándose por Dios. ¿Saben que hay un libro en la Biblia que habla acerca de cómo asombrarnos por Dios? ¿Saben que muchas veces cuando uno viene a los caminos de Dios, uno llega a los caminos del Señor, uno está asombrado con la palabra, ¿no? Uno empieza a leer la palabra y qué linda la palabra, qué bueno, cómo las cosas preciosas que encontramos en la palabra, cómo nos anima. Pero con el tiempo va pasando en la vida cristiana, es como que ese asombro por Dios se va perdiendo y nos vamos encandilando con otras cosas. Otras cosas empiezan a encandilar ahora en nuestra vida y perdemos el asombro de llegar a versículos en la Biblia o llegar a pasajes en la Biblia que eran, wow, qué tremenda verdad encontramos en esta palabra acá. Y después empezamos a pasar los años, sí, Juan 4, sí, Salmo 19, habla acerca de las características de la palabra del Señor. Sí, Primera de Juan habla de las marcas de un verdadero creyente. Todas las cosas que parecían nuevas y ricas y abundantes, si no guardamos este asombro, como dice Paul Tripp, si no guardamos este asombro en nuestro corazón, otra cosa asombrará nuestro corazón. Y hay un libro en la Biblia que capta el asombro de los creyentes nuevamente. Por eso yo no sé cuán asombrado hoy estás por la gloria de Dios, al ver todo lo que Dios está haciendo en este mundo, cómo todo lo que está pasando en el mundo hoy va línea por línea con lo que la Escritura está diciendo. Si eso no cautiva tu asombro de la grandeza de Dios, déjame darte un libro en la Biblia para que te cautive nuevamente, el Evangelio de Marcos. Empieza a leer el Evangelio de Marcos. Si querés asombrarte con Dios, querés asombrarte con las obras de Jesús, lee el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Marcos encontramos a una persona que realmente se asombró con el Señor y le siguió. No tenemos tiempo, solamente lo voy a mencionar. En Marcos capítulo 5, del versículo 22 al 34, encontramos a esta mujer que se acercó al Señor, ella tenía un flujo de sangre y ella le toca el manto al Señor y el Señor dice, me ha salido poder, de algún lado alguien me tocó. Y el Señor fue a buscar a esta muchacha. Y esta muchacha vino con el Señor. Y ustedes pueden leer la historia. Su asombro le llevó a tener confianza de que este era el Salvador de ella. Su asombro. Por eso digo que hay cosas que a nosotros hoy en día nos sentimos cautivados, ¿no? Las relaciones. Una relación con alguien nos tiene asombrados. Un trabajo nos tiene asombrados. Una posesión nos tiene asombrados. Pero esta mujer entendió que la única persona que podía cautivar su asombro era el Salvador Jesús. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás tú asombrado por Dios? Asombrado es, wow,
no comprendo la grandeza de Dios. Si en esta mañana tú puedes decir, wow, no comprendo, como dijo Job, el borde de su manto son solamente el borde de sus caminos. Apenas comprendo la grandeza de este Dios. Si estás en ese lugar, estás en buen lugar. Si estás asombrado por Dios en esta mañana, estás en un buen lugar. ¿Te asombras cuando lees la Biblia? ¿Te asombras de Jesús cuando lees la Biblia? Porque el asombro lleva a la acción. Esta mujer dijo, yo tengo que llegar a Jesús. Tengo que ver la forma de tocarle, porque yo escuché que este es el Mesías, que este es el prometido. Hizo lo que tenía que... Imagínense, ¿no? Multitudes apretaban a Jesús. Es como hoy en día, ¿no? Uno trata de ver a un jugador de fútbol famoso, es imposible. Uno quiere entrar a la cancha, correr, sacar un autógrafo, vienen los patobicas, te sacan volando, te llevan preso. Uno va a cualquier lugar público y hay vallados, no se puede llegar. Imagínense, multitudes seguían a Jesús. Y esta mujer dijo, yo voy a hacer lo imposible. Yo me la imagino entre la multitud pechando, ¿no? Imagínense con flujo de sangre, chorreando, porque su flujo era continuo, pero su asombro era tanto por Jesús que la movió a la acción. Y yo creo que eso es un punto clave para aplicar. Cuanto más asombrado estoy por Dios, más activo estoy en Dios. Cuanto más asombrado estoy en Dios, más activo estoy en Dios. Para pensar. El temor del Señor y el Evangelio. Cierro con esto. El temor del Señor y el Evangelio. Romanos 5:8. Leamos este versículo y terminamos acá. El temor del Señor y el Evangelio. Romanos 5:8. Lo voy a leer yo. Dice, pero Dios, me encanta cuando la Biblia dice, pero Dios. ¿Ven? ¿Cómo no asombrarse con esto? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte del Señor, que en un momento más en esta mañana vamos a celebrar y recordar, debe causar ese temor reverente a Dios. Dios demuestra su amor, que aún en la condición que estábamos, dijo, mi Hijo perfecto, puro y santo, va a morir por ti. No lo mereces, ninguno de nosotros lo merecíamos, pero por el puro afecto de su voluntad, como dice la Escritura, por el puro afecto de su voluntad, debe causar esto un temor reverente. Por eso recuerda el principio, porque la semana que viene vamos a empezar a ver otro principio, pero que tiene que ver con esto de las necesidades. Yo tengo una necesidad, necesito que las personas suplan estas necesidades. Recuerda el principio, cuanto más temo a Dios, menos temo al hombre. ¿Temes a Dios hoy? La pregunta no es sí o no. La respuesta, perdón, no es sí o no. La respuesta es, ¿crees en el Evangelio? ¿Sigues a Dios en su Evangelio? ¿Practicas el Evangelio? Ahí está la clave, que cada uno delante del Señor tiene que responder. ¿Oramos? Padre amado, queremos pedirte que tú nos ayudes a poder entender el Evangelio en esta mañana. A pesar, Señor, de esta vasija de barro que quizás no explica bien la verdad del Evangelio, sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Padre. Pedimos, Señor, que tú puedas obrar en esta mañana a pesar de nuestras falencias y que tu Espíritu pueda traer convicción a los corazones que has llamado al arrepentimiento y fe. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias, Padre, y oramos que tú mantengas nuestra vida asombrada de ti, asombrada por tu gloria, asombrada por tu gracia, por tu carácter, por tu cruz, por tu perdón, por cada una de las áreas, Padre, que nos olvidamos fácil,
Permite, Señor, que hoy el Evangelio cautive nuevamente nuestro corazón. Haznos crecer en el temor al Señor y evitar el temor al hombre. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.